Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Viernes Literario más. Anteriormente ya había hecho la reseña de los 3 libros de escritores locales que más me habían gustado del 2022. Y en esta ocasión les voy a platicar y voy a reseñar los 3 libros de editoriales grandes, de autores nacionales e internacionales que más me gustaron y que leí en este 2022. Y para hacer esta reseña me encuentro en Publiarte. Esta es una librería que está en la calzada Vasconcelos, en San Pedro Garza García, y que es un lugar muy agradable en donde se encuentran muchos de estos libros y en donde además tiene una sección de cómics y también tiene una cafetería por si quieren venir a tomarse un café. Vamos a empezar el conteo con el número 1 y se trata de La buena suerte de Rosa Montero. Esta es una novela que empieza de manera rápida, fuerte, no deja espacio para nada. La historia comienza con Pablo Hernando, que llega en un tren a un pueblo abandonado de España que lleva por nombre Pozo Negro. Imagínense, el nombre lo dice todo. Se baja del tren y lo primero que hace es buscar una propiedad y la compra. Imagínense esa escena de una persona que se baja de un tren. Se nota que es una persona citadina que viene de la ciudad y así a billetazos llega, ve alguna propiedad y dice la compro. Y se trata de un departamento, compra un departamento en un edificio viejo. Esto por supuesto levanta muchísimas sospechas, desde los lugareños, quien se preguntan ¿y este qué es? Y de ahí se empieza a desarrollar la historia. Y el primera incógnita que tenemos como lectores, ¿qué hay detrás? Se nota claramente que es una persona que está huyendo de algo y no sabemos si es un impostor, no sabemos si lo está persiguiendo la ley, no sabemos si está escapando de algo, no sabemos qué hace un citadino que llega a un pueblo y que compra un departamento. Y es entonces que aparece otro personaje principal, que es Raluca. Raluca es una mujer rumana, trabaja en el supermercado del pueblo y a diferencia de este personaje de Pablo Hernando, ella representa más bien al personaje que viene desde abajo, que es muy sencillo y que desde luego también tiene una historia muy difícil y muy caótica. Una vez que se conocen estos dos personajes, ya que son vecinos y viven en el mismo edificio, la historia, conforme va pasando la historia, nos vamos dando cuenta de cuál es el pasado de ambos. Y sabemos entonces por qué Pablo Hernando llegó y compró este edificio y también sabemos cuál es el pasado de Raluca. Lo interesante de la novela es que a pesar de ser dos personas que son tan opuestas, cuando se empiezan a tratar y cuando se empiezan a conocer, los dos se van enamorando, por supuesto, pero las vidas tan distintas de ambas se empiezan a entrelazar y empiezan a ser una especie de sociedad y empiezan a ser cómplices. Cada uno va sanando también el pasado. Para el final de la novela nos damos cuenta de cuál es la tragedia de Pablo Hernando y por qué hace eso. Resulta que esta persona es un arquitecto muy famoso que hizo un gran patrimonio, pero que el costo que pagó por ser tan famoso y por ser un arquitecto tan famoso fue que destruyó su matrimonio y tiene un problema severo con su hijo. Al terminar la novela se desenlaza este drama y al final nos queda con un agradable sabor de boca. El título del libro La buena suerte tiene que ver con la perspectiva y la forma en la cual Raluca ve la vida, que a pesar de tener muchos obstáculos y enfrentar muchos retos, ella siempre los veía como una bendición, como algo positivo. Y aquí les voy a leer un pedacito del texto. ¡Qué suerte! Yo es que siempre he tenido muy buena suerte, ¿sabes? Y menos mal que soy así de afortunada, porque si no, con la vida que he tenido, no sé,
¿qué hubiera sido de mí? Así es de que aquí les dejo la recomendación de La buena suerte de Rosa Montero. Vamos con el número 2. Un bosque flotante de Jorge F. Hernández. Este libro es un libro de autoficción. Esto quiere decir que tiene muchos elementos de la vida real del autor y nos cuenta su historia, es un viaje a su infancia, pero que también tiene algunos elementos ficticios. En este libro, Jorge F. Hernández nos muestra cómo fue su infancia en un lugar llamado Mantua, en el estado de Virginia, cerca de Washington. Sabemos que él y su familia residieron ahí, ya que su papá era diplomático y trabajaba en la embajada de Estados Unidos. Y una cuestión muy peculiar que había en su casa es que su madre, muchos años atrás, había perdido la conciencia, había perdido los recuerdos. Era una mujer sin memoria. De tal forma que Jorge nos platica cómo es recordar una infancia e ir a su infancia es tratar también de rescatar la memoria de su madre. Y cómo poco a poco fue ese proceso en el cual fue recuperando la memoria. En el libro, Jorge nos presenta su infancia como una infancia idílica, en cómo fue crecer en una comunidad norteamericana, cómo fue ir a la escuela en Estados Unidos, cómo ir de vacaciones, por ejemplo, a Nueva York, cómo era esta cultura, por ejemplo, de los Boy Scouts, en donde justamente con otro de sus amigos se desarrolla uno de los elementos principales de esta historia. Y es justamente en esta necesidad de aventuras, adolescente, que es mayor que ellos y que los invita a una travesía, a un viaje a través del bosque que iba a durar varios días. Una expedición que termina en tragedia, en el cual los dos niños tienen que salir huyendo, pues estaba en peligro su integridad. A partir de aquí, la familia de Jorge Hernández se tuvo que mudar y se tuvo que ir del lugar, ya que lo que aparentemente había sucedido en esta expedición con este adolescente mayor Boy Scout fue suficiente para dejar el lugar. Jorge se reencuentra muchos años después con el que fue el otro niño, ya siendo mayor, que por cierto se vuelve periodista, y entonces hacen un recuerdo de lo que pasó ese día, y es entonces que el libro nos entrega una de las grandes sorpresas. Un bosque flotante es una invitación a la memoria, a atravesar el bosque de nuestra memoria y de nuestros recuerdos. Y ahora vamos con el número 3. Lo que dejó tu adiós, de Rodolfo Naró. Este libro para mí es muy especial, ya que fue el primer libro de poesía que leí. Y debo decir que fue una experiencia muy agradable, porque la poesía de este libro es una poesía muy sencilla, muy urbana, no es nada complicada y es muy fácil entender y entrarle a los poemas. Su título lo dice, Lo que dejó tu adiós. Es un libro que la mayoría de sus poemas son poemas de desamor, de despecho. Son poemas que quedan muy bien cuando alguien está sufriendo por amor. Sobre la poesía y los poetas quiero decir dos cosas. La primera es que mucha gente no le gusta leer poesía porque dice que no sirve para nada, o que son puras palabras sin sentido o vacías, o que la mayoría de la poesía es compleja, difícil e inentendible y que no deja nada en la vida. Déjenme les digo que en mi experiencia fue todo lo contrario. Les platico que yo estaba en un aeropuerto y estaba a punto de perder mi vuelo, puesto que necesitaba pasar el filtro de migración y había muchísima gente. Era el aeropuerto de Dallas y ya saben, típicos, o no sé si en ese momento los aduaneros americanos se querían dar su taco de ojo y estaba así de gente y nomás tenían 3 casetas abiertas. Entonces había mucha desesperación porque mucha gente podía perder sus vuelos. Y yo, que soy una persona muy ansiosa y muy desesperada, esa situación me hubiera sacado de mis casillas. Pero afortunadamente traía mi libro en la mano y lo empecé a leer. Y debo decir que este libro me salvó de una crisis en este aeropuerto. Así es que leer poesía sí sirve para algo.
Lo segundo que tengo que decir de los poetas es que dentro del gremio de los escritores, los poetas son quienes más sufren. Los poetas son los menos pagados y los poetas son la gente que menos dinero gana dentro de la industria. Por lo tanto, los quiero invitar a que en las lecturas que hagan durante todo un año incluyan cuando menos un libro de poesía. Lo que dejó tu adiós de Rodolfo Naró. Y así llegamos al final de este conteo de mis mejores lecturas del 2022 y les deseo que tengan una gran lecturas en el 2023. Y así llegamos a nuestro conteo de las mejores lecturas que hice en el 2022. Muchas gracias a la gente de Publiarte por permitirme grabar este video. Les deseo muchas lecturas en el 2023.